De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos uno de nuestros invitados favoritos también de ustedes, Luis Vicente León. Él es presidente de Data Análisis. Luis Vicente mañana tiene una presentación muy importante, una de las primeras que dan, la primera son 3 que dan ellos al año y donde nos dan dirección a sus clientes de lo que va a acontecer en el 2016, de cómo van las encuestas en distintos temas. Hoy tenemos una particularidad porque esta mañana temprano vemos este tipo de reportaje de Data Análisis. Maduro perdería el revocatorio si fuera este domingo. Tras un estudio, la encuestadora logró concluir que el 90% del país considera mala la situación económica y política. Cuando contactamos a Luis Vicente, dice, cónchale, es que se coló alguna información, no sabemos qué pasó, pero algunas láminas que empezaron a rodar por ahí. Él me dice, bueno, de todos modos nosotros las modificamos, pero Luis Vicente, bienvenido, buenas tardes. ¿Sí? ¿Puedes contar un poco de lo que está pasando ahí? Encantadísimo de estar aquí. Sí, bueno, el tema de la información siempre es muy caliente porque la gente está esperando datos, seguimiento del entorno venezolano. Lamentablemente, algunas veces hay información que se cuela, a veces es verdad y a veces es mentira. Es decir, hay mucha manipulación de información. Data Análisis realmente entrega información directa a sus clientes y en los eventos como el de mañana, que es el evento principal de Data Análisis, que lo hacemos 3 veces al año, y luego en algunos eventos particulares nosotros compartimos algo de la información, pero la información en términos generales es una información de seguimiento privado. En todo caso, yo creo que adelantando un poco a lo que viene mañana en Caracas, en el evento de escenarios de Data Análisis, creo que es importante entender que el panorama económico del país sin duda tiene o mantiene muy preocupada a la población. En efecto, estamos hablando de 9 de cada 10 venezolanos que sienten que la situación del país es mala o muy mala. Y yo creo que no hay ninguna sorpresa. Eso no quiere decir que el 90% de la población es chavista o antichavista, es decir, o antimadurista. Quiere decir que incluso la población chavista, incluso la población que respalda al presidente Maduro, siente que la situación del país es mala o muy mala. Yo creo que, bueno, es tan mala que el gobierno utiliza la situación económica del país como el argumento para solicitar a la Asamblea Nacional un decreto de emergencia. O sea, el gobierno reconoce que hay una emergencia terrible en Venezuela que exige muchísimas cosas. La verdad, lo que el gobierno cree que exige y lo que el resto de los economistas, los analistas, los expertos, los políticos e incluso el país cree que necesita son distintas. Okay. Hay diferentes. Ahora, Luis Vicente, hay jugadores nuevos en el mercado político, vemos la Asamblea Nacional, me imagino que las últimas encuestas que hiciste hasta este mes han variado, tenemos nuevas personalidades y se ven en el país. Por ejemplo, tenemos un Henry Ramos Alup que empieza a salir en distintos sitios, encuestas. Eso lo pueden recoger ustedes a través de Data Análisis, ya se empiezan a ver cómo ven a la asamblea, cómo siguen viendo al empresariado, y cómo ven los factores de poder en el país. Eso lo recogen ustedes, lo van a decir mañana. ¿Nos puedes dar alguna luz al respecto? Sí, por supuesto, el tema de la asamblea es un tema fundamental en el análisis en torno en este momento. Recordemos que el 6 de diciembre hay un cambio fundamental con respecto a los últimos, pues, prácticamente, no los 17 años, pero sí más de 12 años, en lo cual la oposición no tenía en realidad una participación relevante en ninguna institución de poder. El 6 de diciembre la Asamblea es tomada electoralmente hablando por la oposición y es su primera experiencia reciente de poder. Es decir, donde eventualmente tiene un rol que cumplir. Además, la Asamblea no es una institución secundaria, la Asamblea es una de las instituciones fundamentales del país a la cual la Constitución le entrega muchísimos roles, como por ejemplo legislar, por supuesto, es el poder legislativo, pero también le entrega el de ser de alguna manera el contralor del Ejecutivo. El hacer seguimiento de lo que está ocurriendo con el presupuesto nacional, donde además se aprueba o se rechaza el presupuesto del país. Es también donde se autoriza al presidente a salir o no de Venezuela, es donde se debate la posibilidad de una reforma o enmienda constitucional, donde se convoca referéndums, o donde se discute, por ejemplo, se llaman a los ministros para exigir o pedir información sobre lo que está ocurriendo. ¿La den o no la den? Claro, eso es un derecho constitucional. Ahora, eso obviamente genera la introducción de una realidad
distinta en el plano político. Sin embargo, lo que hemos visto después del 6 de diciembre es un tema un tanto distinto. Hemos visto un gobierno que, teniendo un control sobre otras instituciones, y específicamente sobre el Tribunal Supremo de Justicia, toma una posición que trata de nulificar, neutralizar la acción constitucional de esa asamblea. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay ahorita? Ahorita pasamos de la primera fase donde la gente tenía una super emoción, es decir, la oposición estaba de nuevo en el juego y que iba además a poder exigir cambios al gobierno y sentía que además esos cambios podían ser cambios rápidos. Pasamos a una segunda etapa donde el gobierno mostró su fuerza, donde dijo, ustedes están pelados, si ustedes creen que es que porque me ganaron una elección, yo estoy destruido. Y toma una posición absolutamente radical para mostrar su fuerza. Es decir, está diciendo al país y a la oposición, le está diciendo, nosotros controlamos este país, hayamos ganado o no hayamos ganado numéricamente, seamos o no seamos mayoría. Y ahora estamos en la tercera etapa. La tercera etapa es cuando la gente, sobre todo obviamente la base de la pirámide, donde hay una parte importante de los que votaron por la oposición y porque querían cambios, que comienzan a empezar a retar a la oposición en la asamblea, diciéndole, hey, tú tienes que hacer cosas, tú tienes que eventualmente ahora, oye, mostrar que tú sí puedes, mostrar tu poder, mostrar tu fuerza. Y eso nos lleva a las grandes incertidumbres que van a venir ahora. Y eso es lo que se traduce en las encuestas. Es decir, lo que se traduce en las encuestas es una gente que quiere cambios, mayoritariamente. Pero también una gente que siente que la oposición necesita colocar sobre la mesa algunos logros, porque de lo contrario comienzan a frustrarse de que esos logros no están ocurriendo. Pero tú hablas de señalamientos de la población hacia la Asamblea Nacional, pero ¿no recoges algo también de señalamientos hacia el gobierno y al Tribunal Supremo y de las actuaciones que han tenido? ¿Se están reflejando de alguna manera? Y en el mundo chavista también, ¿qué piensan sobre esas actuaciones? Obviamente todo se refleja en todos los clústeres o en todos los lados. Pero el más importante por ahora es el reto, la expectativa de la población opositora. Es mucho más importante que lo que está ocurriendo dentro del chavismo. Porque dentro del chavismo, ¿qué pasa? Si tú eres chavista y el chavismo está impidiendo que la oposición avance, hay una mayor facilidad para que él sienta que esa acción es una acción que vale la pena que ocurra. Es decir, que respalde de alguna manera que el gobierno se defienda, sobre todo cuando tú tienes sobre la mesa que la oposición dijo que su objetivo era sacar al gobierno del poder, constitucionalmente, cumpliendo requisitos, etc. Pero para un chavista, que tú le digas que tu objetivo es sacar al gobierno, justifica que el gobierno se defienda. Claro. Es decir, y justifica la defensa incluso en acciones que no necesariamente son, los judíos dirían kosher y los católicos sagradas. Es decir, que no son necesariamente puras en términos democráticos, pero que son o juegan un papel en el plano político. Ahora, obviamente, en esas mismas encuestas se sigue demostrando una evaluación negativa de gestión. El gobierno es mal evaluado en términos de su capacidad para resolver los problemas del país. Y lo más importante es que a los problemas críticos, que son problemas económicos, los problemas más importantes que muestra la encuesta hoy, a diferencia del pasado, es que en el pasado el problema más importante de los venezolanos era la inseguridad. Hoy el problema más importante es la economía, es desabastecimiento, es inflación, es la caída en la actividad, la pérdida de empleos. Es decir, ¿y la salud, la parte de medicina? Obviamente el tema de salud se está convirtiendo en un asunto fundamental, pero está vinculado al tema de desabastecimiento. Porque cuando la gente te habla del desabastecimiento como su principal preocupación, te habla del desabastecimiento de alimentos, pero también te habla del desabastecimiento de medicinas, que en mi opinión es incluso peor que el desabastecimiento de alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque en alimentos hay una mayor posibilidad para poder compensar, para sustituir. Es decir, si tú no consigues pan, bueno, come arepa. Si no hay pan ni arepa, comes casabe. Si no hay pan, arepa y casabe, pues no comes ninguno, pero comes de la otra cosa que haya. Es decir, tú empiezas en un proceso de primitivización, que es lo que en realidad está ocurriendo en la Venezuela de hoy. El venezolano hoy es
infinitamente más primitivo que lo que era en el pasado. Pero puedes compensar. Un medicamento no puedes compensar. No puedes compensarlo. Es decir, tú no puedes usar un medicamento del corazón para la atención. Y es más, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que muchas veces quieren poner todos los insumos, el gobierno, comprarlos y vendérselos en la industria farmacéutica. Yo que mi padre tenía unos laboratorios, era muy difícil comprar un aceite de oliva que era el específico que tenía que usarse para un remedio. Si comprabas otro no servía. Y eso es lo que a veces no se entiende, que los medicamentos uno es distinto a otro y no se puede generalizar y hacer genéricos así de la noche a la mañana. La gente no está reflejando en eso específicamente, gente que dice estoy sufriendo porque no tengo tal medicamento. Específicamente. Pero no lo meten dentro del renglón de... No, está en el tema de desabastecimiento global porque la preocupación es que no consiguen cosas, comida, medicamentos, repuestos. Bueno, y ahora se agregan servicios públicos escasos, como agua, como luz. Todo eso es un gran paquete de desabastecimiento. Pero cuando nosotros metemos la lupa en el caso específico de medicamentos, ahí hay más de 8 de cada 10 venezolanos que sienten que hay un problema crítico para conseguir medicamentos. Bueno, es un drama. Es decir, es un drama, ¿por qué? Pues es un drama porque te sientes, no solo por el problema concreto que ya existe, que es que tú te enfermes o que tus hijos se enfermen, que tú vayas a una clínica o un hospital y tú no puedas conseguir el medicamento y empieces a mendigar por todo el país, escribir los que, bueno, a lo mejor tú, que eres una persona conocida, yo que tengo un Twitter activo, es decir, a lo mejor tú tienes una necesidad, lo pones en Twitter y alguien te ayuda, pero tú sabes lo que es un país completo, que tiene que llegar a un hospital o a una clínica y que el médico le dice, mira, en el estado del arte, yo aprendí a resolver esta enfermedad que tú tienes con este medicamento, pero ese medicamento no existe en Venezuela, no hay. Es decir, yo te puedo dar, entonces empiezan y te escriben, yo no sé si has tenido la experiencia, yo ayudo todo el tiempo, entonces dicen, mira, esto es lo que yo quisiera tener, pero entonces si no consigues esto, y si no consigues esto, y si no consigues esto, y si no consigues eso, búscate un brujo. Sí. Es decir, ¿qué es eso? Yo estoy buscando hasta cuestiones para hacerse exámenes, un tinte que necesita para un examen que no se consiga para mi suegra que está enferma de hace 2 meses y no le consiguen lo que tiene la pobre Isa, saludo. Mira, pero Luis Vicente, cuando vas también a especificar sobre quiénes son los culpables de lo que está pasando, que tú lo has preguntado distintas veces, que si es la empresa, cuáles son las empresas que califican bien o mal, si es Polar la culpable, si es Fede Cámara, si es el gobierno, es la guerra económica. Al regreso, por favor, me dices, vamos a una pausa después de ver...